18:23 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Coméntanos, Rami, ¿con qué continuamos? Tuvimos ayer domingo elecciones en Francia. Venimos hablando ya de otras elecciones en distintos países, pero Francia es importante. Se dieron a conocer los resultados. Luego, a las pocas horas, Marine Le Pen obtuvo el 24% de los votos y Emmanuel Macron el 27,40% de los votos. Y se van a enfrentar en la segunda vuelta de las elecciones en Francia el día en dos domingos, en los próximos domingos siguientes que quedan, 24 de abril, si no me equivoco, sí, 24 de abril, casi 49 millones de franceses fueron llamados a votar, bueno, aunque hubo un sol radiante, un clima muy bueno, que no pudo evitar la sombra de la abstención que se cirnió sobre un proceso democrático que estuvo marcado por un alto desinterés social comparado con otros procesos electorales. Según el Ministerio del Interior, lo que eran las 5 de la tarde en Francia, el porcentaje de votación era del 65%, frente a lo que fue el 69% de 2017. Solo en el año al que ahora todos miran con aprehensión, que fue 2002, en aquel momento, que lo que dicen como ultraderecha se había clasificado por primera vez para la segunda vuelta en aquel momento. En ese año fue más bajo aún, con una participación del 58,45%. Bueno, las estimaciones tras el cierre de las urnas confirmaban que la abstención de 26,2% era más fuerte que en 2017, pero bueno, no logró batir el récord de hace 2 décadas. Respecto a algunos datos puntuales, que esto más me interesa bastante dar, tiene que ver con quién ganó en cada tramo de edad en Francia. Esto tiene que ver con los candidatos y los jóvenes de 18 a 24 años que terminaron por una diferencia mínima, pero la mayoría eligió al izquierdista, ultraizquierdista Jean-Luc Mélenchon. Luego tenemos a la franja entre 25 y 34 años, los jóvenes eligieron a Marine Le Pen, y luego entre 35 y 54 también. Lo mismo se dio en lo que tiene que ver entre los 55 y 64 años. Eso sí, los demás de 65 años eligieron a Emmanuel Macron, y se dio el porcentaje de abstención más alto, es decir, quienes no fueron a votar entre 25 y 34 años, un 47% se marca como una abstención, y un 43% entre los 18 y 24, también una amplia abstención en lo que son los jóvenes, que están desinteresados claramente, mientras que en la gente de mayor edad se mostró, mientras más edad, más participación tuvieron en las elecciones. Los candidatos, por un lado, Emmanuel Macron obtuvo ese primer lugar con ese 27,40%. Apuesta él por continuar un impulso europeísta, reformista, con el que él llegó al poder, y busca reforzar la autonomía militar de la Unión Europea dentro justamente de la OTAN. Intenta resucitar el miedo al peligro extremista, cargando contra su rival Marine Le Pen, obviamente. En su opinión, se miente a sus electores y tiene un discurso racista. Esto es lo que le achaca Macron a Le Pen. Su propuesta principal pasa así por retrasar también la edad de jubilación de los 62 a los 65 años. Propone rebajar impuestos de las empresas en casi 11 mil millones de dólares, el renacimiento de la energía nuclear y aumentar lo que es la pensión mínima. Por otro lado, Marine Le Pen, en segundo lugar, con ese 24%, ella propone abandonar la OTAN, que fija la estrategia militar de esta alianza en Europa, y su elección asestaría otro revés, claramente, a la Unión Europea, ya tras la reelección de quien es el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Lo que estará en juego, dice, el 24 de abril será una elección de sociedad y de civilización, fue lo que dijo anoche Marine Le Pen. Apostó también por presentarse como la defensora del poder adquisitivo
y de las clases populares para capitalizar el descontento con lo que con quien llama el presidente de los ricos. Ella, bueno, el programa de quien es heredera, ¿no?, del Frente Nacional, propone rebajar lo que es el IVA en los combustibles, el gas y la electricidad del 20% al 5,5%, eximir de la renta también, del impuesto de la renta a los menores de 30 años, y duplicar las ayudas a las madres solas, entre otras medidas que han planteado. Los planes de Le Pen también incluyen las propuestas tradicionales: ayudas sociales para franceses, expulsión de clandestinos, prohibición del velo islámico en público, entre otras. Por otro lado, en tercer lugar, Jean-Luc Mélenchon, quien obtuvo el 21% de los votos, se mostró contento con su performance y, sin llamarlo por su nombre, también respaldó a Macron. Y incluso lo repitió hasta en 4 ocasiones. Ayer en el discurso dijo: no hay que darle ni un solo voto a Le Pen, no hay que darle ni un solo voto a Le Pen, así sucesivamente las 4 veces, y preguntó si se había entendido, porque dice: creo que fui claro. Los franceses son capaces de saber lo que es bueno para la democracia, no debemos darle una sola voz a Madame Le Pen, claramente llamando a votar por Macron en la segunda vuelta, de parte de Mélenchon, quien es ultraizquierdista, claramente con propuestas que tienen que ver con el ecologismo, el socioliberalismo. Y bueno, después tenemos a otros candidatos, como el candidato del Partido Comunista, Fabien Roussel, la socialista Anne Hidalgo, Yannick Jadot del Partido de los Verdes, la candidata de los republicanos de centro derecha, Valérie Pécresse, dijeron que votarían por Macron para evitar que la líder de la ultraderecha, como ellos dicen, llegue al poder. Por su parte, Eric Zemmour, que terminó en el 4º lugar con el 6,97% de los votos, llamó a votar a Marine Le Pen. Dice: no me equivoco sobre quiénes son mis oponentes, pido a mis votantes que voten por Marine Le Pen. Eso fue lo que dijo a sus partidarios. Eric Zemmour se presentó como... La centro derecha entonces pidiendo que voten a la izquierda. Claramente. Bueno, le dicen centro. Oficialmente Macron dice, es la ideología esa típica, atrápalo todo, que dicen, buscan por todos lados, y de centro. Claro, como que la izquierda es el centro, entonces claro. La derecha es, digamos, un abismo, entonces, totalmente absurdo. Totalmente absurdo. Bueno, Eric Zemmour, también un candidato de la ultraderecha, que le habían dado, le habían inflado bastante los números cuando él se iba a postular hace varios meses. Dijo que, bueno, esto había sido por el tema de la cuestión de lo que ocurre en Europa del Este, el conflicto entre Rusia y Ucrania, todo esto. Bueno, dice que las campañas mediáticas le hicieron disminuir bastante los votos, por lo que parece ser, y fueron a Marine Le Pen, que tienen una segunda vuelta complicada, ya que tiene a todo el espectro político básicamente en contra, a los comunistas, a los socialistas izquierdistas, a todos, básicamente, a la centro, llamémoslo por como se lo quiera llamar. Y bueno... Con respecto a la prensa, te consulto, ¿no? Supongo que será como acá, ¿no? Que están todos tirando para una suerte de izquierdismo progresista, digamos. De acuerdo a lo que vi en la prensa, los medios franceses se enfocaban prácticamente, ya decían, anticipaban incluso que ganaba en la segunda vuelta Macron con el 52%. Una suerte de ganó Scioli de acá, digamos. Claro, algo así. Así que con un 52% ya le dan como el triunfo a Macron. Luego vi aisladamente un artículo en la BBC que decía que va a ser una elección muy difícil para Macron, y bueno, es la primera vez, dice, que correría con un mayor suerte la ultraderecha, ¿no?, Marine Le Pen, para llegar al poder. Hubo algunas manifestaciones de protesta, de disconformidad, algunos enfrentamientos entre ciudadanos y la policía por los resultados de las elecciones, porque no estaban contentos con que Macron y Le Pen estuvieran listos para la segunda vuelta. Así que, bueno. Pero me llama la atención, considerando que Francia es la cuna de la democracia representativa y liberal en términos occidentales, digamos, ¿no? O sea, no tenemos que olvidar lo que fue el preludio que se vivió en la Revolución y que luego abasteció al resto del continente. Algunos decían la Revolución gloriosa inglesa, sí, pero a prueba y error se descubrió que el germen estaba allí.
en el contrato social de Rousseau y cómo esto se articuló posteriormente en 1790 en adelante, digo. Me llama mucho la atención, sobre todo esta derecha cobarde que no asume el rol que tiene que asumir en defensa de una figura como Le Pen. O sea, que en ese sentido, si uno se pone a ver realmente dónde hubo una resistencia genuina y dónde se estaba vaticinando el impacto que iba a generar la inmigración sustitutiva, la implementación de leyes tanáticas, la famosa guerra híbrida, Le Pen ya lo venía advirtiendo hace décadas. Tiempo atrás estaba llamada al exilio político. Hoy, gracias a la desprolijidad del globalismo, es que vuelve a tener un poder político considerable, digamos, porque ya ha sido muy evidente lo que estaba aconteciendo en el mundo. Será cuestión de esperar a ver cómo serán los resultados, pero también me sorprende la continuidad en el poder de Macron. Es un hombre que ha estado arrodillado abiertamente a las pleitesías internacionales. No nos olvidemos lo que ha sido Macron con el tema de la energía nuclear, donde finalmente el realismo lo venció, tuvo que enfrentarse a su propia ala ecologista dentro del gobierno. Y la crisis que tuvieron sanitaria en Francia y los problemas. Los chalecos amarillos. Más eso. Que terminó con represión, por cierto. Digo, tan progresista, salvo cuando de repente tiembla el propio gobierno, digamos. Me hace acordar incluso Trudeau, sí, con esta idea del diálogo, el amor, la fraternidad, pero hasta que aparece la disidencia y automáticamente se replica todo el poder coercitivo del Estado. Y te doy un dato, tiene que ver con la cantidad de gente que lo votó, lo eligió. Más de 9 millones de personas votaron a Macron, y vi que a Mélenchon, de la ultraizquierda, casi 8 millones lo votaron. Sumamos una cantidad bastante importante de gente que parece que le gusta. Bueno, es Francia, yo por ahí pensaba, qué decadencia la de Francia, porque, bueno, sigue arrastrada, ¿no es cierto?, lo que es el poder mundial a los empleadores, como Klaus Schwab del Foro Económico Mundial. Sí, sí. El mismo Klaus Schwab dijo que Macron es un alumno de él. Y bueno, Macron también trabajó en un banco muy importante de la familia Rothschild, así que parece que el francés no lo capta, no lo ve. Y por lo menos sumamos los 9 millones más 8 millones, tenemos una cantidad importante de gente que bueno, como digo, Francia. Sí, bueno, y Le Pen, una figura que, digamos, es histórico, ¿no? En esta suerte de derecha, ¿no? Sí, Jean-Marie Le Pen fue el padre en aquel momento, en 2002, quien fue el que accedió a ese balotaje. Claro. Bueno, yo recuerdo en 2008 la canción de Nach, que ya en su momento decía Le Pen es el germen, ¿no? Nach, un rapero bastante comunista, de izquierda, ¿no? Y ya por esas épocas hablaba como, bueno, cuidado con esto, que de ahí puede salir algo que no nos gusta. Claro, el influencer que después, bueno, no funcionó mucho porque muchos jóvenes terminaron votando a Le Pen, la mayoría por estrecho margen, pero sí, salvo los de 18 a 25 que, bueno, eligieron la ultraizquierda. Claro, digamos. Bien, vamos a un corte. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la_resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.